Bueno, buen día para todos. Hoy quiero invitarlos a participar de esta charla que se llama Turismo para la conservación y uso sostenible de los territorios. Soy Michelle Estefan, soy CEO de Ecotractor Operador, investigador en turismo sostenible y geografía del turismo. Y pues bueno, hoy vengo a hablarles sobre este importante tema que es cómo articular el turismo a los territorios y a las áreas protegidas que podemos encontrar en los mismos. Entonces lo primero es que el territorio es mucho más allá que un pedazo de tierra, un pedazo, digamos, geográficamente delimitado, porque en él también intervienen todas las interacciones sociales, ambientales, ecológicas, que puede haber en este mismo territorio. Entonces incluye la economía, incluye la cultura, incluye pues una gran cantidad de aspectos humanos y no humanos que configuran el territorio, configuran la cultura, configuran la economía y en ese orden de ideas pues podemos ver que el turismo tiene que insertarse en un sistema que es bastante complejo. Por otro lado, pues es importante que existan áreas protegidas en esos territorios. Sin embargo, creo que las áreas protegidas es necesario replantearlas y empezar a verlas de otra manera. También es importante que desde las comunidades, para que exista y se conserve el territorio, exista una apropiación social tanto de las comunidades como de las personas que visitamos esos territorios, ya sea en términos de turismo o también en términos digamos, de empresarios del sector que, digamos, vamos a usufructuar un lugar que no nos pertenece y un lugar que las comunidades han venido construyendo a través de la historia de su territorio. Eh, entonces aquí viene la pregunta, ¿qué queremos que sea sostenible? Si queremos que los modelos de desarrollo que hoy estamos, digamos, viendo, sigan configurando la vida humana, o si necesitamos cambiar de modelos de desarrollo hacia unos modelos más sostenibles, diferentes, a unos modelos de desarrollo que incluyan a las comunidades, que incluyan a todas esas personas que hoy son excluidas de las economías más importantes del mundo, como son las comunidades indígenas, las comunidades negras o digamos todas las comunidades que se configuran en minorías. Así, pues, se hace esa pregunta, ¿qué queremos que sea sostenible? A mi forma de ver es eso lo que tenemos que buscar, la sostenibilidad del territorio como ente complejo y funcional, que permite las relaciones humanas y que permite que los seres humanos nos desarrollemos desde el ser hasta el paisaje. ¿Sí? Que nosotros como seres humanos crezcamos a la medida que hacemos que esos territorios se vuelvan más sostenibles y digamos más armónicos con la vida, no con la vida humana, sino con la vida en general. Así pues hablamos de lo que es el mundo relacional, un mundo donde lo que vemos es sencillamente es una fotografía, pero que detrás de eso pues existen una gran cantidad de relaciones humanas, de relaciones entre los seres vivos, de relaciones entre los seres vivos y el medio ambiente, entre las rocas y el ser humano. Entonces digamos que ahí se empiezan a ver un poco de relaciones y en esas relaciones pues se han configurado pues conocimientos, se han evolucionado prácticas sociales, ambientales a nivel social y comunitario que permiten la sostenibilidad de ese territorio. Por otro lado, hay un modelo de áreas protegidas que hoy estamos trabajando a nivel mundial, que es el modelo de parques nacionales naturales. Para mí, personalmente, un modelo que se encuentra fallido, más por la protección de unas especies, es por la lucha que hay que dar permanentemente para la protección de esos espacios. Esos espacios, como lo vamos a ver en una diapositiva siguiente, pelean todo el tiempo
con los bordes de las reservas o de los parques, para que no se haga minería, para que no se case, bueno, para que no pase, digamos, todo lo que atenta contra el medio ambiente. Sin embargo, yo creo que es cambiar el modelo y hacer que ese modelo se expanda en el territorio y que no se hable solo de áreas protegidas, sino que las áreas protegidas se conviertan en unidades articuladoras que permitan la conservación de un territorio completo y de un territorio complejo, que incluye una cultura, que incluye una economía, que incluye todas esas relaciones sociales y ambientales en las que estamos. Eh, Hoy es triste que es más fácil sacar un título minero, al menos en Colombia, que un área protegida. Un título minero, si los papeles están en orden, se demora alrededor de unos meses, unos 3 meses, mientras que declarar una área protegida involucra una gran cantidad de estudios en términos de biodiversidad, de conservación, de representatividad y bueno, una gran cantidad de cosas que hacen que pues armar áreas protegidas sea muy sencillo. Para mí, en mi opinión personal, la existencia de coberturas naturales va más allá, mucho más allá de la representatividad, de la conectividad, y es la existencia misma de la naturaleza. Si la naturaleza está ahí y existe, por ese solo hecho debería ser protegida. En los años 80 se dio esta discusión que se llamaba discusión Sloss. Y esta discusión se basó en la biogeografía de islas. En términos biogeográficos se preguntaban si era mejor proteger o conservar, digamos, áreas pequeñas o áreas grandes, ya que a veces en áreas pequeñas se encontraba una diversidad que no se encontraba en las áreas grandes, pero en las áreas grandes hay mayor biodiversidad que hay en áreas pequeñas. Para mí esa discusión habría que trascenderla, habría que, digamos, sí, trascenderla, y en ese orden de ideas, pues conservar, como se dijo en el título anterior, solo por el hecho de que existe esa cobertura. Más en un momento en el que la deforestación y la pérdida de especies se ha dado tan ampliamente en el planeta, creo que la discusión es ya pasa a un segundo plano y hoy deberíamos estar protegiendo incluso coberturas que ni siquiera son nativas, como es el caso de algunos bosques de eucalipto en la sabana de Bogotá, que hoy se han convertido en hábitat de aves, de rapaces, de colibríes, bueno, y de una gran cantidad de animales que, no teniendo otra opción, han utilizado bosques foráneos como, digamos, sí, como su hábitat. Eh, entonces así, pues el modelo que hoy trabajamos a nivel global de áreas protegidas y de parques nacionales, pues lo primero es un modelo lejano a las personas, ¿no? Que ha generado una gran cantidad de refugiados, digo yo, refugiados de la conservación. Eh, ¿Por qué? Porque al modificar nosotros los usos del suelo en un área protegida, le estamos impidiendo a la gente o a las personas que desarrollen sus propios negocios y las formas en las que vivían antes de que el uso del suelo fuera únicamente de conservación. Entonces creo yo que en la medida que las reservas no estén peleando en los bordes, o digamos las áreas protegidas no están peleando en los bordes por conservar alguna biodiversidad o alguna cobertura vegetal, esté impidiendo que la gente viva de una manera sostenible en sus propios territorios. Entonces yo creo que no debe haber esos refugiados de la conservación, digamos desplazados de la conservación. Eso se ve claro en zonas como es el Parque Nacional Natural Chingaza, donde, digamos, al cambiar el uso del suelo, las personas quedaron sin oportunidades de trabajo. Y hoy el ecoturismo pues, se ha convertido en una apuesta para esas comunidades, para generar algún tipo de ingreso. Entonces, en la medida que las áreas protegidas cambien esa visión de protegerse ellas de los bordes y empiecen a que el modelo de conservación incluya
a las zonas periféricas más allá de las zonas de amortiguación y tengan un impacto territorial en la cultura, en la economía, pues seguramente vamos a tener áreas protegidas mucho más eficientes, expandiéndose con una teoría de conservación y generando a su vez sostenibilidad en los territorios, tanto para comunidades como para especies. Entonces vemos, como lo vemos aquí, lo que estoy hablando es que si ustedes ven en este mapa, que es el Parque Nacional, perdón, el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, en el municipio de Villa de Leyva, en Boyacá, vemos que ahí en este mapa, pues vemos, o en esta imagen de Google, vemos los grandes impactos de la agricultura, de la minería, las diferentes actividades económicas hacia el interior del parque, lo que hace que el parque esté, digamos, peleando continuamente con los vecinos para conservar, digamos, sus coberturas. Sin embargo, lo que yo creo es que las áreas protegidas tienen que apostar por generar esa conectividad a través de, por ejemplo, de proyectos de cercas vivas, de fincas resilientes al cambio climático, la apropiación social de esas áreas protegidas, donde las comunidades no solo puedan trabajar con ecoturismo, sino con productos no forestales, y hacer que, digamos, la gente no esté peleando con el área protegida, sino todo lo contrario, se articule al área protegida para generar procesos de conservación y uso sostenible, no solo del área protegida, sino de todo el territorio en general. Entonces yo veo como que los parques y las reservas deberían convertirse en articuladores de la conservación y uso sostenible de un territorio completo. Como lo dije antes, pues es más fácil elaborar un título minero que declarar una área protegida, y eso pues se convierte en un problema, porque para mí el solo hecho de un área natural existir ya debería ser, digamos, sujeto de conservación, y como lo dicen los pueblos aymara con sus teorías del postdesarrollo y el buen vivir, sujetos de derecho. O sea, ya la naturaleza tiene que pensarse como un sujeto de derecho, y el derecho mínimo es a la vida y a la existencia. Entonces, para esto creemos desde Ecotractor Operador, desde mi empresa, que el turismo sostenible pues se debe articular a esa gran cantidad de interacciones que se encuentran en los territorios rurales, o digamos en los territorios urbanos también, digamos en los territorios en general, y al articularse y generar una economía alrededor de un área protegida o alrededor de un territorio como temática ambiental, como temática cultural, pues va a hacer que el turismo sea un motor, ahí sí que es cierto, de conservación y uso sostenible de los territorios. Eh, entonces, para eso, como todos sabemos, ya la sostenibilidad se divide en tres aspectos: en la parte económica, medioambiental y sociocultural, y cada uno de ellos pues, tiene unos aspectos a tener en cuenta. En la primera parte, en la parte económica, eh, el proyecto de turismo debe ser viable económicamente. Y como cualquier proyecto, si no es viablemente, si económicamente no es viable, definitivamente pues va a fracasar como proyecto, y también va a empujar a las comunidades rurales en digamos, en el fracaso de esos proyectos. Al fracasar esos proyectos, pues digamos, el turismo ya no puede ser una alternativa sostenible. ¿Sí? Entonces, digamos, la parte económica tiene que ser uno de los pilares fundamentales. Ligado a esa viabilidad económica, pues al ser viable económicamente desde la democratización del turismo, donde el campesino, donde la persona el habitante rural eh, puede vender y trabajar con su territorio, pues habrá una prosperidad local. Yo creo en ese punto que es importante tener en cuenta que el emprendimiento genera empleos, y que en la medida que apoyemos unos emprendimientos locales, se pueden generar empleos en una cadena de valor
ampliada más allá de la cadena de valor de turismo a las cadenas de valor de suministro de alimentos, digamos del trabajo agrícola, campesino, y eso permitiría que el turismo active sectores que no necesariamente están ligados directamente a esta actividad económica, pero que sí, son parte importante para el funcionamiento de la actividad turística. Como lo dije, entonces el empleo de calidad, y ese empleo de calidad también parte de ese emprendimiento local. El campesino como emprendedor, el habitante rural como emprendedor puede generar empleo a nivel local, sin necesidad de vender predios, sin necesidad de vender sus territorios. Porque hay impactos grandes cuando el turismo llega, como la gentrificación y otros impactos que se generan graves en los territorios rurales al implementar proyectos de turismo que a veces se llaman sostenibles, pero a la postre y a la larga lo que vemos es que hay procesos importantes de gentrificación que cuando un turista llega y se enamora de un lugar quiere comprar en ese lugar, quiere quedarse a vivir en ese lugar, y en ese orden de ideas pues los territorios se empiezan a gentrificar. Eh, por otro lado, a nivel económico es muy importante cumplirle al turista con la promesa de venta, ¿sí? Que el visitante cuando va a algún lugar eh, va en busca de algo, quiere realizarse o alcanzar una pequeña realización de su proyecto de vida tal vez. A veces es descansar, a veces ir a una montaña, a veces es conocer un lago, a veces es conocer un espacio geográfico, o también ver una especie. En el caso del aviturismo es muy común que las personas que practican el aviturismo estén en busca de una especie particular. Entonces, lo más importante que nosotros debemos hacer como territorio, ya desde la perspectiva del territorio, es ofrecerle a ese visitante esa pequeña realización que él tiene o ese pequeño sueño que él tiene, que puede ser lo que les digo, visitar un lago, conocer una especie, comerse un plato típico o alguna de esas cosas, o todo eso empaquetado. Pero lo importante es cumplirle al visitante con ese, digamos, con ese sueño que él trae al territorio. Lo otro es generar una política de abastecimiento, hablo yo de kilómetro cero, donde la mayor parte del abastecimiento a nivel local se dé desde el campesino, desde la persona que produce, desde el restaurante o supermercado local, y en ese orden de ideas generar una cadena de valor, como les dije más temprano, ampliada, que tenga un impacto positivo sobre la economía en el territorio. Que sobre todo esté basado en la economía local, ¿sí? En la economía que se da en el territorio. El otro es la parte medioambiental. Lo primero es que la gestión dentro del territorio, la parte ambiental tiene que ser impecable. No se puede vender un greenwashing, o sea, un producto que se dice ser ecológico, verde, sostenible, que a la postre no lo es. Entonces es muy importante que la gestión del territorio y la gestión del turismo en el territorio se haga de manera ambientalmente responsable. Eh, para esto pues hay varios aspectos, tanto la gestión del agua como la energía, de los residuos sólidos, eh, todo eso juega un papel fundamental en el trabajo ambiental que se está haciendo, digamos desde el turismo. Entonces, para esto hay que tener en cuenta que muchas veces los territorios no cuentan con las posibilidades para atender cosas tan sencillas como la disposición de residuos sólidos. Ya los municipios cuentan con problemas en esos aspectos, en el suministro de agua a todos sus habitantes, ¿sí? Incluso en muchas partes ni siquiera luz llega al territorio. Y al meter turistas ahí, pues vamos a sobrecargar todos esos digamos, esos problemas, y claramente pues los territorios no van a poder
satisfacer las necesidades de servicios públicos a las personas. Entonces hay que tener muy claro a cuánta gente se puede atender desde el territorio para que la gente que vive en territorio no se vea afectada en la disminución de servicios públicos que, como dije antes, muchas veces son deficientes. Importante la conservación de la biodiversidad. Al conservar la biodiversidad, nosotros estamos protegiendo el producto turístico, al igual que la cultura, como lo veremos más adelante, porque muchas veces la gente eso es lo que viene a ver. El bosque, alguna especie, dar un paseo por un lugar natural. Entonces, en la medida que nosotros conservamos estos lugares, pues tenemos un producto turístico más sostenible. Recuerde que sostenible es que puedo hacerlo durante un largo periodo de tiempo. Y también hablar de la medición de la huella de carbono. Yo digo que más que medir, y aquí difiere un poquito con Senatur, y es más que medir esa huella, es compensarla. Es decir, si un turista llega a un territorio, ¿por qué no siembra árboles? Como una de las actividades dentro del paquete turístico, o genera actividades que disminuyan o que disminuyan sí, la cantidad de carbono o que fijen carbono. Entonces, en ese orden de ideas, el turista se puede convertir en un efecto positivo para la conservación y uso sostenible del territorio y del planeta. En términos culturales, pues lo mismo, la protección del patrimonio histórico y cultural fundamental, porque es lo que el territorio tiene que mostrarle al turista. En la medida que conservemos ese patrimonio, más allá de proteger, por ejemplo, un edificio icónico, es proteger ese edificio, pero proteger todo lo relacional que hay en ese edificio, la historia, qué pasó ahí, por qué ese edificio hoy es importante para un pueblo o para un lugar en especial, o porque una práctica cultural, por ejemplo la toma de yagé, va más allá de ser la toma de yagé, es todo un mundo relacional donde el mundo amazónico, el mundo chamánico, solo tiene esa muestra, pero detrás de eso hay un acervo cultural, natural, ambiental, relacional muy, 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 muy grande. Eh, y pues ligado a esto, pues es generar una oferta turística que está relacionada con el territorio. ¿Sí? Estamos acostumbrados a hacer productos turísticos traídos desde las ciudades, pero muchas veces con un gran desconocimiento del territorio. Y al desconocer el territorio, pues estamos llevando a la gente a un atractivo turístico y muchas veces eso no tiene ningún impacto positivo en la conservación del lugar ni en la sostenibilidad de la comunidad ni de la naturaleza. Entonces, pues en ese orden de ideas es muy importante el conocimiento de la historia y entonces aquí empieza a jugar la investigación tanto social como biológica un papel preponderante en la construcción de los paquetes turísticos. Definitivamente esto debe apuntar al bienestar de las comunidades y ese bienestar medido más allá del tener, sino también en parte del ser. ¿Sí? Como veíamos en la pirámide de Maslow más arriba, eh, existe una escala del ser humano en la que se realiza. Y en la medida que uno no tenga solucionado lo más básico, que es la alimentación, la vivienda, la educación, digamos los derechos más básicos, la salud, pues no vamos a poder trascender a niveles espirituales y de realización más altos, porque estamos solucionando lo más básico. Así funciona la pirámide de Maslow y creo que en la medida que hagamos que el turismo haga que la gente escale sobre esa pirámide, pues claramente la sostenibilidad va a venir, porque la gente a medida que avance en esa pirámide de Maslow, se va a realizar y se va a identificar con su territorio. Y definitivo, la construcción del desarrollo local, no desde la parte más baja de la escalera de participación, sino desde la más alta, como vamos a ver en siguientes diapositivas. Entonces la cultura se ha convertido
en la base del producto turístico territorial. O sea, la cultura y la biodiversidad es lo que tenemos que mostrarle a ese turista, es lo que el turista debe conocer, es el producto que le tenemos que mostrar, por dos razones, porque es lo que el territorio tiene para mostrar y por otro lado es lo que el turista viene a buscar. Entonces digamos que ahí eso es muy importante. Y para esto se hace muy importante tener en cuenta estudios biológicos y estudios ecológicos que nos permitan conocer la biodiversidad, el funcionamiento de un bosque y todas las, digamos, variables que nos van a ayudar no solo a darle un contenido a ese territorio, sino generar estrategias de conservación y uso sostenible del mismo. Igualmente los centros locales de memoria, eh, muchas veces cuando se desarrollan productos turísticos, se desarrollan con investigaciones muy superficiales de la historia de los territorios y pues se terminan contando historias que ni tienen nada que ver con los territorios, muchas veces también inventadas. Entonces, los centros locales de memoria trabajados desde una perspectiva participativa y creados desde esa misma perspectiva participativa va a generar esa identidad territorial que es la que le tenemos que mostrar a nuestro turista. Eh, Así, pues se hace un diseño de producto turístico para la conservación y uso sostenible del territorio. Este producto turístico pues va a tener dos enfoques. Por un lado, pues le va a satisfacer al turista todas las expectativas que tiene en términos de atención al cliente, de contenido, de un lugar hermoso para visitar, de una cultura que lo acoge y lo trata, que lo trata bien, pero también del otro lado un territorio que se siente bien con el turista, que lo trabaja, que aprovecha, digamos, los recursos económicos que él trae y que a su vez genera conservación y uso sostenible desde las comunidades hacia el territorio. También es importante una estrategia de marketing territorial y el marketing territorial tiene que ver cómo contamos esa historia para que la gente conozca ese territorio y lo visite. ¿Sí? Entonces yo la relaciono mucho con un marketing de contenido, con generar videos, audios y contenido en general para internet que permita a la gente conocer el territorio y conocer su historia para cuando y para traerlo al territorio y que para cuando visite el territorio se sienta mejor y que sepa que está el lugar que está visitando. Entonces de esta manera pues hay que invertir la ecuación agencia-operador. Eh, Muchas veces son las agencias de turismo las que van a los territorios y generan un paquete turístico y empiezan a llevar gente. Yo creo que la cosa es al contrario, son los habitantes locales los que tienen eh, tanto el derecho como la responsabilidad de generar ese producto turístico, vendérselo a las agencias, generar una utilidad y que la plata se quede en el territorio y no en las agencias. Definitivamente desde el territorio hay que hacer negocio con las agencias y que las agencias de viajes pues generen comisiones sobre el producto turístico que es propiedad de las comunidades. Bueno, y aquí vemos un poco la escalera de participación. Lo más idóneo sería trabajar en los niveles más altos de participación. Sin embargo, muchas veces se habla de proyectos de participación comunitaria sencillamente lo que se ha hecho es trabajar sobre los tres primeros eh, escalones de la escalera, valga la redundancia, más bien los peldaños, los primeros tres peldaños de la escalera. Entonces lo primero es la pasividad, donde la comunidad no interviene en nada, sencillamente yo llego, hago un producto turístico, lo llevo y trabajamos con ellos. ¿Sí? Entonces generamos algo de empleo, pero de ahí no pasa, que es, digamos, lo que más pasa a nivel social y comunitario. No quiere decir que sea en todos los casos y que cada vez estamos transitando a niveles más altos de la cadena.
Por otro lado, ya es cuando pedimos información a esa comunidad para desarrollar nuestro producto turístico, pero no estamos involucrando a nadie. En ese momento la gente no está participando, sencillamente se le está pidiendo la participación. La otra es una participación consultiva, donde se desarrollan proyectos con la comunidad, pero sencillamente ellos no participan de la ejecución del proyecto. Eh, Sencillamente suministran también información, se crean los proyectos, pero los proyectos son ejecutados desde afuera, ejecutados desde de una perspectiva, digamos, ahí sí voy a usar el término patriarcal, donde el Estado o la ONG o la empresa es quien desarrolla el proyecto, pero hasta ahí, digamos, las comunidades todavía no han participado directamente. De aquí en adelante, desde el punto 4 digamos, ya se empieza a participar. La primera participación ya directa de las comunidades es participación por incentivos. Eso quiere decir, esto tiene que ver, por ejemplo, con lo que se llama pago por servicios ambientales, donde la comunidad participa porque recibe un incentivo económico para la protección de un bosque. Pero ¿qué pasa cuando ese incentivo es insuficiente o cuando se acaba? Por decir algo, el ejemplo claro del pago por servicios ambientales. En el momento que ya el campesino no reciba el incentivo, pues la participación se acaba. O si el incentivo es insuficiente, pues la persona a la que le va a llegar el incentivo, pues sencillamente no lo quiere porque le va a ir mejor con otras actividades. El ejemplo, como les digo, el pago por servicios ambientales. El pago por servicios ambientales se acaba cuando se le deja pagar a las personas y por otro lado, viendo cómo funciona todo esto del pago por servicios ambientales, es más rentable tener un par de vacas en una hectárea que lo que vale lo que le paga los servicios, el pago por servicios ambientales a las comunidades. Entonces, pues la gente va a seguir optando por lo que es más rentable. Recuerden que los únicos capitalistas no son los grandes potentados. Eh, Deberíamos ser todos capitalistas y tener el derecho a ese recurso económico y a las oportunidades de trabajar. Entonces de aquí para adelante, digamos, las comunidades empiezan a participar. Ya hay una actividad, una participación muy funcional en la medida que, aunque los proyectos sean creados desde afuera, eh, ya estas comunidades empiezan a participar de la ejecución de los proyectos, ya digamos, participan del proyecto, pero no son los creadores del proyecto, ni son las personas que dirigen los proyectos, trabajan, digamos, de manera funcional, como dice la palabra, eh, y al final está la participación interactiva, donde una agencia externa construye un proyecto con una comunidad y la acompaña digamos, para la ejecución del proyecto. Y al final está el autodesarrollo, donde las comunidades son las diseñadoras, gestoras y ejecutoras de los proyectos. ¿Sí? Entonces ahí ya es autodesarrollo y la escalera de y es la parte más alta de la escalera de participación, donde las comunidades realmente están generando un impacto ellas mismas sobre sus territorios. Eh, Ahora sí, para hablar un poquito ya de lo que es el turismo territorial, pues primero tiene que estar enmarcado en lo que hablábamos hace un momento, de lo que es el turismo sostenible. Para mí el turismo no debería tener más apellidos que sostenible, que el turismo de naturaleza, que el turismo ecoturismo, que el turismo de incentivos, de playa, de mar, bueno, tiene todos los apellidos habidos y por haber. Para mí el único apellido que debería tener es sostenible y en ese orden de ideas generar procesos territoriales. Y recuerden que el territorio no es un territorio rural, no es un territorio, digamos, rural, sino también las zonas urbanas se configuran como territorios y tienen un comportamiento específico y funcionan. Incluso hoy lo que se llama nueva ruralidad está tratando de separar lo rural de lo urbano, el centro de la periferia y ver al territorio como un todo.
porque definitivamente, en el caso del lugar en el que vivo, eh, que es Suezca, mucha gente depende de la ciudad también. Mucha gente tiene empleo en la ciudad, trabaja en Bogotá, y hay una interacción permanente entre Bogotá y los pueblos. Entonces, no es que el territorio sea la ciudad por un lado, lo rural por otro lado, los territorios de conservación por otro lado, sino que no, todos interactúan en un solo territorio, que podemos ver a diferentes escalas, sí, pero es un territorio que no puede dejar de un lado la ciudad y del otro lado el campo. Sencillamente tiene que ser un territorio entendido como una unidad, eh, y como nosotros estamos en la cabeza pensando que las matemáticas son una cosa, la biología otra, las artes otra, y es nuestra forma de ver el mundo, compartimentalizado. eh, yo creo que hoy tenemos que hacer que esos límites del conocimiento y de la epistemología empiecen a cambiar y se empiece a ver a los territorios, digamos, como un ente regional, global, transgeneracional, que ha sido construido a través de una historia. Entonces, eso para hablar que tiene que estar enmarcado en el turismo sostenible y respetar y trabajar desde perspectivas nuevas, innovadoras, desde lo complejo, pues porque los problemas complejos requieren soluciones complejas, como lo diría Edgar Morin. Ejemplos de esto, pues hay como el bioturismo. El bioturismo es una forma del turismo para la conservación del territorio, eh, pero sigo insistiendo, mejor un turismo sostenible que un poco de cajitas pequeñitas que no permitan ver a veces las realidades territoriales. Tiene que ser diseñado y planeado y ejecutado desde el diálogo de saberes, desde una ecología del saber, como diría Boaventura de Sousa Santos, eh, y esa ecología del saber incluye el conocimiento que tienen las agencias, o los operadores turísticos que vienen de afuera del territorio, con los conocimientos ancestrales, territoriales que hay en las regiones. Eh, Igualmente, si se genera una buena estrategia de turismo territorial, pues se podrá hablar de la apropiación social del patrimonio. Y recuerden que aquí el patrimonio no es solo social o el patrimonio cultural, es un patrimonio ambiental, cultural, social, natural, al que los habitantes del territorio deben cogerle un cariño y una apropiación que permita realmente el uso sostenible de ese territorio. Lo otro es que muchas veces hablamos de los atractivos turísticos, pero no todos los atractivos turísticos, eh, o sea, los atractivos turísticos no son suficientes per se. Primero, una persona no viene a visitar un hotel ni un restaurante ni un operador turístico, lo que viene es a visitar un territorio y a conocer un lugar, ¿sí? Y asimismo, pues el territorio tiene que ser vendido como atractivo turístico global, o sea, todo el territorio. Y en ese orden de ideas, creería yo que los atractivos turísticos juegan un papel importantísimo como articuladores, pero lo que tenemos que vender es un territorio como atractivo turístico. ¿Para qué? Para que ese territorio se conserve y se use de manera sostenible a mediano y largo plazo. También hay un concepto que venimos trabajando con algún amigo que se llama cadena de valor natural, y es ampliar esa cadena de valor no solo a la empresa digamos, al producto turístico que se va a vender, sino a esa cadena de valor natural, donde los ecosistemas hacen parte de esa cadena de valor, y que al deteriorar un ecosistema o al deteriorar un proceso cultural, sencillamente, pues el producto turístico no funcionaría. Entonces, esto para hablar de que hay que extender esa cadena de valor a lo ecosistémico y a lo territorial. Lo otro es importante, el enfoque de destino. Y en el enfoque de destino quiere decir que no podemos trabajar unos por un lado y otros por el otro. No es que yo esté vendiendo mi hotel, o que yo esté vendiendo mi atractivo turístico, o que otra persona esté vendiendo su restaurante, porque estamos vendiendo una cosa desarticulada. Lo importante es que a través de un enfoque de destino nosotros vendamos un producto que todo el mundo
que participa de él haga de él un producto de alta calidad. Que yo como restaurante ofrezco el mejor servicio porque pertenezco a este destino. Que yo como hotel también ofrezco ese gran servicio porque pertenezco a un destino. Esto es fácil de entender, sabiendo que, por ejemplo, cuando a un turista lo roban en algún lugar, no dice, es que a mí me robaron en el hotel, ¿no? A mí se me robaron en tal lugar. Y en ese orden de ideas, eso empieza a moverse por el voz a voz y termina afectando negativamente a los destinos. Entonces, hoy es necesario que todos trabajemos con ese enfoque de destino para darle al lugar una alta calidad, ¿sí? Que no sea que un restaurante ofrece excelente calidad, pero el de al lado más o menos, porque si el turista un día come en este restaurante y algún día come en el que no es tan bueno, definitivamente el que se va a llevar la mala imagen completa es el destino. Eh, Tenemos que estar enfocados en lo que es la participación, ¿sí? O en la planeación participativa del turismo. Y en ese orden de ideas, pues los principales beneficiarios tienen que ser las comunidades rurales o las comunidades que viven en los territorios, y de ahí generar todo lo que es una oferta de servicios que propicie la conservación y uso sostenible de un territorio completo. Eh, Hay varias herramientas, hoy la tecnología y la narrativa transmedia juegan un papel fundamental en contar las historias. Y para contar la historia del territorio yo recomendaría esas narrativas transmedia. Para que una narrativa sea transmedia tiene que cumplir con varias características. Uno, que utilice varios medios de comunicación. Entonces puede utilizar la señalización, un periódico, internet, Facebook, YouTube y todo, digamos, por diferentes medios por los que puede comunicar la historia, pero también necesita que las personas generen contenido a la vez que, que lo consumen. ¿Sí? El ejemplo más común de esto, de un prosumidor, es lo que hacemos en Facebook. Nosotros generamos el contenido de Facebook, pero consumimos el contenido de Facebook. ¿Sí? Entonces, esto se llama un prosumidor, y a la medida que los prosumidores visiten los territorios, pues tenemos que contarles esa historia. Y la mejor forma para mí es a través de una narrativa transmedia. Para esto juegan un papel muy importante las nuevas tecnologías como la realidad virtual, la realidad aumentada, y definitivamente todo eso articulado a una gran estrategia de marketing territorial que le permita al territorio contar su historia y atraer público a su visita. Ya para hablar un poquito de un ejemplo concreto, hoy nos encontramos con un proyecto que tenemos desde nuestra empresa, que como les dije se llama Ecotrek Tour Operador, y es en la sabana de Bogotá. Estamos trabajando en 22 municipios. La idea es que en estos 22 municipios empecemos a generar un contenido transmedia para que el turista empiece a visitar esos territorios, pero que sobre todo empiece a visitar a los campesinos, a los operadores locales y a las reservas de la sociedad civil. En ese orden de ideas, la gente va a empezar a visitar esos lugares y vamos a empezar a generar una sostenibilidad en esos territorios. Entonces, para el circuito Muisca, lo importante es generar unas salidas de campo. Esto ya fue la primera fase. Y en esas salidas de campo se hizo un gran inventario turístico donde se referenciaron en los 22 atractivos, un poco en los 22 municipios, más o menos 350 atractivos, y generamos todas estas actividades para consolidar información en forma de diagnóstico. Esto es la primera fase. Luego hicimos un análisis de toda esa información y generamos unas cartografías turísticas, unos archivos fotográficos, y generamos, digamos, toda la información necesaria para la formulación de una fase 2, que es en la que estamos iniciando en este momento. Y de ahí salieron varios libros, varias publicaciones, entre ellas un libro que se llama Explorando el territorio del Zipa,
Y digamos que ya configurando toda esta información, que no solo es información de los atractivos, sino contacto directo con comunidades que ya están trabajando en proyectos ecoturísticos, pues llegar a ellos con capacitación, con diseño de productos turísticos, con una estrategia de marketing digital que les permita vender sus productos, bueno, es todo un paquete de reactivación económica que se le está dando a esas comunidades desde la perspectiva de nuestra empresa. Hoy el proyecto pues está enmarcado en lo que es el turismo sostenible, la conservación del territorio y digamos en todas estas digamos características que hablan del turismo territorial, que es un nuevo concepto digamos que estamos tratando de consolidar. Estas son las características más importantes y digamos en forma de cierre esto es lo que configura un turismo territorial. Entonces, pues hay que contar la historia del territorio, hay que invitar al turista a que sea participante activo en una estrategia de turismo vivencial, donde la gente trabaje en proyectos territoriales y en ese orden de ideas, pues también genera impactos positivos en la conservación y uso sostenible del territorio. Entonces, pues hasta aquí esta pequeña charla. Les recuerdo, soy Michel Estefan, soy el CEO de Ecotrek Tour Operador. Ahí está mi correo electrónico, mis contactos. Y bueno, los dejo ya reflexionando acerca de lo que es el territorio y cómo el turismo debería incorporarse en esa realidad territorial que a veces ignoramos. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en siguientes oportunidades.